Hola, muy buenas. Antes de nada, pues querría agradecer al Grupo Marasmo por haber tenido tan buena disposición a la hora de dejarme este espacio, ¿no? Para hablar de una cuestión que creo que ha sido canónica en todos los estudios relativos a Mailander, la interpretación de su obra, y que, irónicamente, si bien ha servido como un catalizador a la hora de atraer la atención del público a su obra y su vida, no obstante, pienso que también es uno de los mayores errores hermenéuticos en torno a su pensamiento, que a su vez perpetúa muchos de los prejuicios o al menos lugares comunes del pesimismo en general. Me refiero a la cuestión del suicidio en su obra y la idea de que la obra mainlanderiana es una apología del suicidio o contiene una apología del suicidio. Bien, esta es una cuestión que ya traté en mi tesis doctoral, que defendí hace poco. Se titula El seres y el no ser será, la relevancia histórico-filosófica del pesimismo y la redención como su criterio de marcación. Está publicada en el repositorio digital de la Universidad de Barcelona y bueno, pues si alguien quiere leer detenidamente esta cuestión, de una forma más extensa todo lo que voy a hablar aquí, pues bueno, puede remitirse a ella. Y luego, previsiblemente, saldrá publicada también en Mailanderiana 2, es en forma de artículo, por lo que, pues bueno, quien quiera puede consultarlo ahí, ¿no? Pues bueno, sin más dilación, voy a empezar. Creo que primero es interesante analizar de dónde proviene esta idea de que ciertamente la obra mailanderiana es una apología del suicidio. Hasta donde he podido rastrear, o a mi juicio, el primero que establece esta categoría o esta idea de un apologismo del suicidio en la filosofía de la redención es Ulrich Horstmann en su selección antológica de 1989. En uno de los capítulos o secciones en que recoge todas las cuestiones relativas al suicidio en la obra de Mailander, lo titula Apología del suicidio o Apologie de Selbstmords, y por lo tanto ya se empieza a sembrar esta semilla que luego va a ser perpetuada parte post, no solo por la gran mayoría de los intérpretes. Hace falta, pues por ejemplo, decir que el mismo Beiser, a la hora de comparar entre el radicalismo pesimista de Bunsen y Mailander, pues comenta esta cuestión, ¿no? Dice que mientras que Bunsen desaprueba el suicidio, en cambio Mailander invita a este mismo y por lo tanto cada uno debe dirimir qué pesimismo le parece más radical, ¿no? Y son muchos otros algunos de los intérpretes más reconocidos de la obra de Mailander que han ido repitiendo de alguna forma u otra este mantra de que Mailander es un apologeta del suicidio, ¿no? En el ámbito de las traducciones, el panorama hispanoamericano, este error de Horstmann se reitera o se reproduce en ocasión de la traducción de Sandra Baquedano en la primera obra que se traduce respecto a Mailander, que es justamente este tratado de Horstmann, esta antología, y es La filosofía de la redención, antología, publicada en el Fondo de Cultura. No me refiero a aquel que salió en torno a 2021, que es pues casi la filosofía de la redención completa, sino aquel pequeño volumen que apareció en torno al 2012, si no creo recordar mal. Y bueno, en fin, pues Baquedano aquí lo que hace es, como traductora de la obra de Horstmann, o de esta antología de Horstmann, perdón, es justamente pues, bueno, traducir los capítulos tal cual están en este texto. Y entonces ya creo que es así como empieza a exportarse o importarse esta idea de que hay una apología del suicidio Mailander, una idea que, como digo, es teorética y doxológicamente errónea, o al menos muy baladí, y que no obstante sigue reproduciéndose constantemente, especialmente por parte de los lectores, ¿no? De las personas interesadas en la obra de Mailander, pero que, como digo, también va permeando en algunos de los ensayos y artículos que se están publicando y se han publicado sobre Mailander de un tiempo a esta parte, ¿no? Entonces, si queremos saber si realmente la filosofía de la redención es una apología del suicidio, la cuestión es muy sencilla. Solo tenemos que leer lo que dice Mailander en los capítulos, concretamente en la metafísica, y ya vemos que literalmente Mailander ya dice que no es una apología del suicidio. No obstante, como decía, hay otras razones que invitan a contradecir esta idea, las que me voy a centrar en un momento.
Pero antes quiero destacar también de dónde o en qué se sustenta esta falsa intuición de que la filosofía de la redención es una apología del suicidio. Hay distintos elementos en la obra mailanderiana, ciertamente, que invitan a pensar en estos términos y perpetúan, no obstante, este error iniciado por Hobsbawm, ¿no? El primero es la idea del suicidio de Dios, después la tanatoteleología, la autorredención y el suicidio biográfico. Voy a empezar por esto último, porque claro, debido al suicidio biográfico de Mailander y esta especie de tendencia casi fetichista, que tenemos muchos en ocasiones, de querer establecer una especie de simetría o orden de fundamentación entre vida y obra, u obra y vida, pues como digo, en ocasión del suicidio biográfico de Mailander y ese hipotético apologismo del mismo, pues se ha querido también ver el mismo suicidio mailanderiano del propio filósofo como un acto de coherencia filosófica. Esto es pues también profundamente cuestionable, ¿no? De hecho, si investigamos un poco cuáles son las figuras éticas principales de la obra de Mailander, ya vemos que si hubiese querido ser coherente para con su sistema, bien habría hecho en no suicidarse, pero no obstante se suicidó. Y esto invita a pensar que las razones de su suicidio biográfico no se basan propiamente en una especie de voluntad de ser coherente con su sistema, ¿no? De llevar a la práctica lo que profesa o predica su obra, sino sencillamente cuestiones accidentales relativas y concomitantes a la existencia particular del hombre llamado Philip Batz o Philip Mailander, lo cual acostumbra a ser principalmente el motivo de cualquier tipo de suicidio, ¿no? Además, investigamos un poco las cartas que recoge Rauschenberger, que están además traducidas en un volumen que se publicó el año pasado, bueno, este año, en 2024, en Alianza, que es el de ensayo sobre filosofía política, que es una de las dos partes en que se ha dividido desde la traducción en castellano el segundo volumen de Filosofía de la Redención. Vemos que hay ciertos indicios que apuntan al hecho de que este suicidio de Mailander fue más una especie de desaveniencia para con su hermana, y ciertamente la disposición ya melancólica taciturna del propio Mailander, lo cual le condujo a quitarse la vida, ¿no? También en el archivo de psiquiatría encontramos un artículo en francés que previsiblemente tradujo el propio autor, que es Otto Horth, en el que también se recogen ciertos testimonios de la propia hermana de Mailander, Mina Batz, y como digo, esto ya apunta a que el suicidio mailanderiano se estuvo motivado propiamente por cuestiones relativas a su existencia particular como ser humano y no tanto por una voluntad de simetría o isomorfismo teorético. En cualquier caso, voy a pasar revista a estos puntos preliminares que digo, en virtud de los cuales se puede pensar que la filosofía de Mailander es ciertamente una apología del suicidio, ¿no? Claro, el mismo acto de Dios originario, el mismo acto del suicidio, ya puede invitar a pensar que el fin de la existencia ciertamente es la aniquilación y que la forma más conveniente y adecuada para alcanzar esta redención en la nada negativa, en el nihil absolutum, es propiamente el suicidio de los entes individuales. No obstante, hay que tener en cuenta que con el acto suicida de Dios, lo que se inicia es el proceso tanatoteleológico de la existencia y, como dice Mailander, la vida inmanente es, como tal, el medio para el fin. Es decir, porque, recordamos la metafísica, ¿no? Porque Dios no se aniquiló de inmediato, ingresando en la nada absoluta. Pues sencillamente porque la superesencia de Dios era un propio obstáculo para este fin, y el único medio que encontró Dios para debilitar su superesencia fue la existencia del mundo inmanente y la lucha de las voluntades individuales, el debilitamiento paulatino de las fuerzas universales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si analizamos toda esta cuestión de la tanatoteleología, lo que apreciamos es que el suicidio particular no tiene ningún tipo de competencia ontológica dentro de lo que es el proceso del mundo, ¿no? En este sentido es interesante analizar la cuestión del destino que opera en la obra mailanderiana, ¿no? Como buen determinista que era, en cierto modo debido a su herencia schopenhaueriana, establece una distinción taxativa y categórica entre el mundo inmanente
¿no? El mundo de la pluralidad, el mundo de la necesidad, etcétera, y el mundo trascendente, el mundo de la divinidad, de la unidad absoluta, de la libertad, etcétera. Esto evidentemente en sinergia pues, con una larga tradición teológica y filosófica metafísica. Entonces, justamente porque la tanatoteleología opera solo en el plano del mundo inmanente, todos y cada uno de los procesos que están encaminados a conducir hacia esa nada negativa están determinados a parte ante. Mailander lo expresa de forma retórica, indicando que todos y cada uno de los actos decididos por el individuo en cierto modo ya estaban comprendidos e incluidos dentro de la unidad trascendente absoluta, que era Dios, pues cada una de estas voluntades individuales, ¿no? Que después actúa y opera dentro del mundo inmanente, ya estaba contenida, virtualitet, en la propia unidad trascendente, ¿no? Entonces, lo que vemos es que todo el proceso tanatoteleológico mailanderiano está estrictamente atravesado por esta concepción del destino, es decir, es totalmente necesario. Por lo tanto, la autonomía particular de los individuos dentro de esta especie de operación, que es la que está encaminada hacia la aniquilación de la existencia inmanente, no tiene ningún tipo de agencia como tal. Es decir, el individuo particular no puede sobreponerse a este plan divino originario, sencillamente porque no se le puede imputar esta libertad trascendente, sino que está atravesado por esta necesidad inmanente. Además, siguiendo con esta cuestión, lo que vemos en la obra mailanderiana es que los individuos particulares deben debilitarse de forma paulatina, ¿no? Entonces, solo cuando las fuerzas universales estén debilitadas lo suficiente como para poder ingresar en la nada absoluta, tendrá o concluirá la voluntad divina, esta especie de plan providencial, tanático. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la muerte individual, la muerte del tipo, no tiene ningún tipo de relevancia ontológica. Es decir, no supone una conmoción para el conjunto del sistema, del esquema del mundo, que este o aquel individuo se suiciden, porque cabe recordar que los individuos particulares están constituidos en la obra mailanderiana por enlaces químicos. Y si estos enlaces químicos no se han mortificado mediante la castidad, por ejemplo, o la virginidad, etcétera, o el mismo debilitamiento de las fuerzas universales, es decir, en base a la ley del sufrimiento, en ocasión de la muerte del tipo, del individuo, como digo, estas fuerzas químicas reingresan en la existencia y por lo tanto continuarán su camino mortificante hasta que llegue un punto en el cual todas estén maduras para como digo, la aniquilación real y efectiva. Por lo tanto, si nos circunscribimos a una dimensión meramente escatológica o soteriológica, si queremos llamarlo así, de la obra mailanderiana, lo que vemos es que el suicidio como tal no tiene relevancia ontológica. Por lo tanto, pensar que Mailander profesa el suicidio es bastante absurdo desde una perspectiva teórica, porque el suicidio no tiene relevancia ninguna dentro de su cosmogonía. Es sencillamente un acto que puede ser, lo veremos, tolerado o aceptado, es decir, no censurado o reprimido como ha sido tradicional en las distintas filosofías occidentales y también en las propias pesimistas. Solo cabe recordar aquella especie de malabarismo que tiene sentido en la obra schopenhaueriana, pero no deja de sonar extraño, ¿no? Entre el suicidio y la negación de la voluntad de vivir mediante la mortificación y el famoso dejarse morir de hambre, ¿no? Harman también rechaza el suicidio, Bansen también lo rechaza a su modo, solo Mailander tolera el suicidio. Pero esta tolerancia del suicidio, como una especie de alternativa válida y legítima para aplacar el sufrimiento de los individuos, no significa que haga una apología al suicidio, como lo dice Beiser. Es decir, en contra de lo que dice Beiser, ¿no? Esto no significa que Mailander prescriba el suicidio. Prescribir el suicidio significa que insta a los individuos a que se suiciden y esto dentro del esquema mailanderiano evidentemente debe tener una función o una finalidad, es decir, un telos. No obstante, si analizamos, como digo, la escatología mailanderiana, es decir, el devenir del mundo inmanente tendente hacia la nada absoluta, lo que vemos es que el suicidio particular no tiene ningún tipo de relevancia. Por tanto, esta prescripción del suicidio es asaz cuestionable y no parece fundamentarse en nada que tenga un peso teórico
como tal, ¿no? Entonces, es pertinente ahora hablar del estatuto real que tiene el suicidio en la obra de Mailander, es decir, la famosa autorredención de la que propiamente habla Mailander, ¿no? La autorredención es otra forma de llamar al suicidio del individuo particular. Entonces, lo que está diciendo Mailander es que propiamente sí, el individuo puede redimirse a sí mismo, pero esta redención no significa que esté orientada hacia, como digo, la conclusión del mundo, sino que, sencillamente, si no existe un motivo suficiente, un contramotivo, que disuada al suicida para quitarse la vida, que luego hablaremos de esto, entonces es legítimo que este individuo se autorredima. Pero esta autorredención es solo imputable al individuo particular. Por lo tanto, como decía, como ya insinuaba anteriormente, el suicidio de Mailander tiene una connotación meramente bioética, o ética si se quiere, y no una dimensión metafísica ontológica. ¿Por qué? Porque si el individuo no es capaz de superar o resarcirse de sus males y sus inquietudes o todo aquello que le suma en la más profunda tristeza, está bien, este sujeto, este individuo particular puede quitarse la vida de forma legítima e ingresar en la nada absoluta un poco antes que el resto de individuos conscientes. Pero esto solo es imputable a la conciencia particular en este sentido, porque como decía antes, los enlaces químicos que constituyen su individualidad reingresarán en la existencia inmanente y por lo tanto tendrán que continuar con ese periplo, con esa mortificación paulatina de sus propias fuerzas hasta llegar a la aniquilación real, que es algo que acontecería hipotéticamente aparte post, ¿no? A estos efectos es bastante interesante un librito de un tal Ostwald en el que justamente indica lo siguiente, que Mailander ve en la virginidad el mejor camino hacia la redención. El hombre sigue viviendo en sus hijos, ha engendrado algún descendiente, lo cual significa que para él, de momento, no es posible ninguna redención. Existe solo una completa y segura negación de la voluntad de vivir, que es a través de la virginidad o la castidad. Muere un hombre sin haber dejado descendencia y así está redimido. ¿Qué significa esto? Podemos especular una situación hipotética en la cual el suicidio individual no implica ningún tipo de redención de ningún orden, ¿no? Imaginemos un individuo que pues ha tenido una relativamente larga vida y pues ha gestado progenie, ¿no? Si este individuo se aniquila a sí mismo, se autorredime, se suicida, entonces no supone esto una conmoción, por una parte, del sistema en su conjunto, de la existencia en general, ni tampoco una redención de sí mismo, porque los hijos o los padres viven en los hijos en cierto modo y por lo tanto ha donado parte de sí a la existencia inmanente, de tal modo que el proceso de mortificación continúa siendo operativo. Por eso, como comenta Ostwald, un individuo que hubiese tenido hijos pero que no obstante se suicidase no encontraría ningún tipo de redención. Solo mediante la virginidad y solo mediante la castidad es posible que el individuo particular se redima, es decir, rechazando el impulso sexual concomitante a la voluntad, no gestando progenie, y por lo tanto, si se suicidase este individuo, pues sus enlaces químicos reingresarían en el mundo inmanente, pero no tendría que mortificarse en el sentido en el que se mortifica un ser humano. Pues bien, como decía, estos son algunos de los elementos que considero que erróneamente, catalizados por esta etiqueta de la apología de la redención establecida por Hobsbawm, ha conducido tradicionalmente a algunos autores a pensar o interpretar la filosofía de la redención como una apología del suicidio. Si vamos a la página 360-361 de la edición de Chorky, lo que leemos es que Mailander explícita y taxativamente rechaza esta idea de prescribir el suicidio. La filosofía inmanente no puede permitirse condenar el suicidio. No exhorta tampoco al suicidio, pero en aras de la verdad debió destruir los poderosos y temibles motivos que se le imponen. Aquel que cansado de la vida se plantea la pregunta ¿ser o no ser?
ha de sacar los motivos a favor y en contra solamente de este mundo. Más allá del mundo no hay ni un lugar de paz ni de tormento, solamente la nada. Quien ingresa en ella no tiene reposo ni movimiento, carece de estado alguno. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Mailander? Que la filosofía de la redención no condena al suicidio, esto es bastante claro, pero que tampoco exhorta al mismo, es decir, no es una apología justamente del suicidio en palabras del propio Mailander. La siguiente parte de este fragmento, lo que está diciendo Mailander es que los motivos para quitarse o no quitarse la vida por parte del individuo no deben extraerse en base al temor a un castigo de ultratumba ni en base a una recompensa celestial postrera a la vida, sino que sencillamente debe extraerse de las condiciones actuales de la existencia, porque no existe ni un cielo ni un infierno, solo la nada absoluta después de la muerte, ¿no? Es decir, las razones en virtud de las cuales debe dirimirse la cuestión del suicidio individual deben ser imputables solo al ámbito de la vida particular. Es decir, pues si uno está totalmente atravesado por una tristeza, una depresión maníaca, y no existe ningún motivo o contramotivo que contrarreste este tipo de padecimiento, este tipo de malestar, pues entonces legítimamente el individuo se quitará la vida para resarcirse de ese, como dice en alguna parte Mailander, en referencia a Jean Paul, el salón carnavalesco que es la vida, ¿no? Pues bueno, como digo, esta creo que es un aspecto que ya de suyo invita, o bueno, demuestra de forma bastante aplastante a mi juicio que la filosofía de la redención no es una apología del suicidio. Por eso decía al principio que si queremos saber si la filosofía de la redención reivindica o prescribe el suicidio, pues solo hace falta hacer una lectura que, como hemos visto, no es una lectura especialmente sesuda y especializada, ¿no? Como en algún otro autor, ¿no? Pues, por ejemplo, en Schopenhauer, que si bien su crítica al suicidio es bastante explícita y clara, no obstante hay que hacer ciertos malabarismos para ver la diferencia entre ese suicidio convencionalmente entendido y aquella otra mortificación de la voluntad de vivir mediante el ascetismo, el dejarse morir de hambre, etcétera, ¿no? Como digo, es una lectura muy, muy literal del texto. Ya nos demuestra, os señala de forma bastante taxativa lo que vengo diciendo, que la filosofía de la redención no es una apología del suicidio, sino que es simple y llanamente una cuestión bioética. Si el individuo particular tiene un sufrimiento tan poderoso que no es capaz de superarlo, el filósofo inmanente lo que debe hacer es acompañar a este desamparado en el zigzagueo de su muerte, pero en absoluto va a instar al suicidio, pero sí lo va a tolerar y consentir, y sobre todo, y esta es la gran novedad mailanderiana respecto a los otros pesimistas, lo que sí va a hacer es no condenar moralmente a aquel que se suicida. Bueno, pues continuando con la cuestión, ahora quiero centrarme ya en cuestiones más propiamente doxológicas o teoréticas, porque uno podría considerar que, bueno, que por mucho que existan citas bastante literales y explícitas respecto a la negativa mailanderiana a esta prescripción del suicidio, no obstante, en su sistema puede derivarse, siendo fieles al texto, por supuesto, como digo, puede derivarse esta apología del suicidio, ¿no? Es decir, que seguiría persistiendo como una pequeña rémora esta idea de que, en efecto, la filosofía de la redención se prescribe el suicidio. Para dirimir esto, lo principal, o lo que más ilustrativo resulta, es justamente la política mailanderiana, no tanto el capítulo este en el que se dedica a la política, sino la escatología política mailanderiana. Es decir, la idea de que el principio del fin de la existencia, el primer hito en el camino de esta aniquilación colectiva de las fuerzas universales del mundo mailanderiano, es la constitución del estado ideal. Bien, para comprender esto debemos reiterar algunas cuestiones que han salido solo de forma muy velada en la primera parte de la exposición. Hay que tener en cuenta que para Mailander el universo está atravesado, como decía, por este destino. Por lo tanto, ningún acto que suceda dentro del itinerario del mundo va a tener una competencia ontológica si no está encaminado a, como digo, llegar a la constitución de ese estado ideal. Supongamos, de forma hipotética, que antes de la constitución del estado ideal
la humanidad de forma colectiva decide aniquilarse mediante aquel suicidio colectivo hindú del que habla Mailander en alguna ocasión, o que en ocasión de un holocausto nuclear, pues los seres humanos se aniquilan, ¿no? En este escenario, la destrucción de la raza humana no tendría gran relevancia para como digo, el telos del mundo, sencillamente porque las fuerzas que constituyen a los individuos no están suficientemente maduras como para conducir a esa redención. Entonces sería necesario otro itinerario más, es decir, eones tal vez, para que las fuerzas químicas o los gases químicos que constituían todos los individuos particulares humanos se fuesen redimiendo, resarciendo en base a la ley de el sufrimiento universal. Mailander lo expresa de esta forma: es completamente indiferente si la humanidad sacrifica su última fuerza vital mediante el gran sacrificio, con entusiasmo moral, por impotencia o con un fanatismo exacerbado. ¿Qué puede predecirlo? Basta con saber que el sacrificio se hará, porque debe hacerse, porque ese es el punto de transición para la necesaria evolución del mundo. Es decir, la constitución del estado ideal es el hito necesario por el que tiene que transcurrir la existencia inmanente para alcanzar esa nada absoluta. Cabe precisar un poco en qué consiste ese estado ideal. El estado ideal mailanderiano no deja de ser una especie de utopía muy sui generis de la clásica idea esta socialista más que marxista o comunista. Hay que recordar que el socialismo mailanderiano es más obrerista que marxista o comunista, y en ese sentido pues no es especialmente demoledor ni rompedor, aunque tiene algunas cuestiones como la idea esta del amor libre, un poco platónico en cierto sentido, que bueno, pues le escora bastante de toda la tradición de izquierdas de la época, ¿no? En cualquier caso, ¿en qué consiste este estado ideal? Es el estado ideal tan fantaseado por muchos en su época, consistente en la liberación por medio del trabajo, un estado ideal en el que toda enfermedad, toda dolencia y todo malestar estarían completamente colmados, y entonces los individuos estarían abandonados o podrían abandonarse a regodearse en sus afanes, sus esperanzas y sus mayores intereses, ¿no? Entonces la especulación mailanderiana es que en esta circunstancia, es decir, si el ser humano, la humanidad, se encontrase en el estado más ideal posible de su existencia, descubriría que en el fondo la vida no vale nada, que todos los placeres, parafraseando un poco a Plumager y a Harman, todos los placeres son vanos y que por lo tanto la única felicidad posible consiste en la aniquilación real y efectiva. Pero volviendo a la idea esta del estado ideal como itinerario, como hito necesario en el camino que conduce hacia la negación absoluta, la nada negativa, es interesante destacar las 4 figuras éticas que Mailander esboza respecto a esta cuestión. Es decir, Mailander especula 4 figuras éticas que puede adoptar el individuo particular, y todas ellas estarían encaminadas de un modo u otro a la redención, pero una tiene una relevancia sustancial, ¿no? Estas 4 figuras son el hijo del mundo, el suicida, el sabio y el héroe sabio. Como veremos, a pesar de las diferencias sustanciales entre cada uno de ellos, todos están encaminados o todos participan de alguna forma del proceso soteriológico, escatológico, redentor de la existencia. Pero es uno, como diría al final, el que propiamente puede izarle el estandarte del gran redentor de la existencia. Bien, el hijo del mundo es sencillamente aquel que se arroja a la vida y aquel que, empecinado en vivir, cultiva el debilitamiento de las fuerzas mediante el desgaste lento y paulatino. Su movimiento, en tanto que así, es un trabajoso encaminarse hacia la redención. El hijo del mundo, entonces, es aquel que no se ha persuadido, por utilizar la expresión de Michel Stete, de la vaciedad de los placeres, del hecho de que el fin último de la existencia es la aniquilación, y que por lo tanto cosecha la redención mediante un lento itinerario, un encaminarse más al trote que corriendo hacia esa aniquilación mediante el placer y por tanto mediante la mortificación de las fuerzas. Es decir, el hombre del mundo, el individuo particular, el sujeto raso, diríamos, es aquel que debilita su esencia participando en la existencia en un sentido convencional. Y después encontramos el suicida. El suicida representa la negación inmediata del movimiento del hombre del mundo. Él no solo renuncia a los bienes de la existencia, sino que da un paso atrás. Renuncia a los bienes de la existencia mediante la aniquilación.
Como dice Oswald, para Mailander cada uno se puede autorredimir. Aquí no hay realmente ninguna redención del mundo. El sufrimiento puede ser reducido a través de la redención parcial, o sea, mediante la virginidad y también mediante el suicidio. Por lo tanto, el suicida es la segunda figura ética. Ciertamente aquí hay una especie de escalera ontológica, por utilizar la expresión medieval, inversa. Empezamos por la figura ética que menos participa de la redención, y en el último escalón encontramos a la figura ética redentora por excelencia, ¿no? Una especie de mesías, diríamos. Entonces el suicida cosecha la redención del mundo solo para sí mismo. Si bien esto ciertamente tiene una relevancia o algún tipo de efecto, diríamos, en el conjunto de la existencia, no obstante, ese suicidio no supone una conmoción dramática del conjunto de las fuerzas universales, por todo lo que he dicho de los enlaces químicos, ¿no? Después tenemos el sabio. El sabio, dice Mailander, elige solamente el estremecimiento de la aniquilación, al considerar las ventajas de la nada absoluta, y renuncia al placer. O sea, el sabio lo que hace es aprender en su fuero interno la necesaria deriva de la existencia, es decir, la tanatoteleología, y comprende que la existencia solo supone un medio para alcanzar esta muerte, siendo esta la auténtica redención. Coloca entonces el fin antes que el medio, negando la voluntad de vivir de forma elíptica. Esto es renunciando al placer y atesorando el diamante de su virginidad, deviniendo casto y asceta. En resumidas cuentas, el sabio, a diferencia del suicida, lo que hace es mortificar su voluntad en vida. Es decir, es el asceta schopenhaueriano clásico. Esto es un claro guiño o un pequeño órdago a la concepción schopenhaueriana, ¿no? Entonces, lo que señala Mailander es que el sabio no aniquila su ser individual, sino que contiene los enlaces químicos que existen en sí, o sus fuerzas individuales, y entonces, mediante esta castidad, mediante esta virginidad, mortifica sus fuerzas. Y luego, cuando acontece la muerte natural del individuo, estas fuerzas realmente reingresan en la existencia inmanente, pero no obstante suficientemente debilitadas como para no gestar enlaces nuevos, diríamos, ¿no? Pero encontramos finalmente la última figura ética, que es la realmente sustanciosa, y además la que contradice esta idea de que el suicidio mailanderiano fue en ocasión de una coherencia filosófica. Mailander lo dice y lo expresa en el siguiente sentido. El héroe sabio es el fenómeno más puro y noble que hay en el mundo. Él no solo capta la futilidad de los placeres y su engañosa dicha, así como la necesaria función del sufrimiento dentro de la teleología del mundo, sino que, renunciando en cierto modo a su redención particular, combate los males que se le imputan a la existencia, o sea, aquellos que vendrían a prolongar los procesos orgánicos que se aparecen como conditio sine qua non del paulatino debilitamiento de las fuerzas. Entonces, esta figura ética superior, este fenómeno más puro y noble que dice Mailander, es justamente aquel al que Mailander habría querido encarnar a la hora de abandonarse al enardecimiento del proletariado y los obreros alemanes. El héroe sabio lo que haría es no aniquilar ¿cómo decirlo? No mortificar sus fuerzas individuales como el asceta, tanto menos aniquilar su existencia particular o individual mediante la autorredención o suicidio, como haría el suicida, como decía, sino que lo que hace es esforzarse por conducir a la humanidad hacia la constitución del estado ideal. Si queremos ver un cierto agencialismo en el sistema mailanderiano, en todo caso deberíamos encontrarlo aquí. Por agencialismo quiero decir la capacidad individual o colectiva de los seres humanos por acelerar o generar algún tipo de efecto en el telos necesario de la existencia, ¿no? Ciertamente la díada entre agencialismo y determinismo de Mailander es bastante problemática y a mi juicio no llega nunca a solventarse del todo, pero siendo fieles a algunas cuestiones más canónicas, como esta del determinismo, la escisión entre lo trascendente y lo inmanente, creo que debe dársele más peso propiamente a la concepción catastrofista mailanderiana, es decir, a ese determinismo exacerbado, ¿no? Pero al margen de esto, lo que hay que tener en cuenta es que el héroe sabio es aquel que conduce a la humanidad, como decía, a la constitución del estado ideal, como pues, por ejemplo, con los famosos discursos a los obreros alemanes de La Salle, ¿no? Que es lo que encontramos en el segundo volumen de la filosofía de la redención. Por lo tanto, si Mailander, como digo, hubiese pretendido ser coherente para con su propio sistema, bien habría hecho
en no suicidarse, sino que seguir participando, desarrollando su actividad política, que como apreciamos, como decía, en algunas de las cartas y testimonios con Minabats, era propiamente su voluntad. No obstante, debido a esta especie de disputa que tuvo con su hermana, porque ella era profundamente aristocrática, y él era abiertamente socialista, pues finalmente renunció a su voluntad, ¿no? Es a esto a lo que se refiere Mailander, pienso yo, cuando dice, creo que es, no sé si es una carta recogida por Rauschenberger o en este testimonio que mencionaba antes de Otto Hort, pero una de estas dos, cuando Mailander dice que era ocasión, creo, casi seguro que es en Otto Hort. Como digo, cuando dice Mailander que es ocasión de pasar de la teoría a la práctica. Algunos, aquellos que han querido ver en la filosofía de la redención una apología del suicidio, han interpretado esto como el suicidio, ¿no? Como la antesala de su propio suicidio. Pasar a la práctica, de la teoría a la práctica, sería suicidarse, ¿no? Pero esto no encaja con toda la concepción soteriológica y escatológica de Mailander. Pasar a la práctica propiamente consiste en convertirse y encarnar el hombre sabio, ¿no? Esta figura de tintes mesiánicos, la cual debe persuadir sobre todo a los obreros del proletariado alemán para que pues luchen contra las injusticias y la enajenación del Estado alemán de su época y constituyesen la idealidad. Es decir, este Estado en el cual todos estamos resarcidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede alcanzar esta constitución del Estado ideal? Pues mediante la famosa Bildung, que a estos efectos Fernando Burgos pues tiene un artículo en Mailanderiana 1 bastante ilustrativo, ¿no? Mailander muy en sinergia con Schiller y toda la tradición romántica precedente, ¿no? Y en cierto modo también la ilustración alemana, perdón, considera que lo primero que hay que hacer en el ámbito de la vida inmanente, encaminándose hacia la constitución del Estado ideal, es solucionar lo que se llamaba la Sozialfrage. Para no extendernos demasiado, la Sozialfrage, que era la pregunta social, la cuestión social. Es decir, ¿pueden solucionarse o pueden mejorarse las condiciones de existencia del vulgo en general? Del proletariado, de todas estas trabajadores que estaban encerrados en las fábricas durante 14 horas, los niños que, como dice Schopenhauer, metían sus dedos en los engranajes de los telares y luego cuando la máquina empezaba a funcionar, pues los destruía, los arrancaba y los machacaba completamente, ¿no? Esta es propiamente la parte práctica de la filosofía de la redención y esto es a lo que propiamente apuntaba Mailander cuando decía esto de que era ocasión de pasar a la faceta práctica, es decir, convertirse o encarnar el héroe sabio, esta figura mesiánica, y conducir a la sociedad alemana a la constitución de ese estado ideal. Entonces, hay que tener también en cuenta por qué Mailander dice esto, es decir, de qué tradición está participando Mailander cuando considera que el estado ideal es ese hito necesario por el que pasar. Uno podría pensar, si recoge todo esto como se está comentando, que la aniquilación de la humanidad no tiene, a pesar de la constitución del estado ideal, no tiene una especial relevancia, porque si estamos constituidos por enlaces químicos, pues cuando los enlaces químicos estén aniquilados o debilitados lo suficiente, pues la misma naturaleza humana pues colapsaría sobre sí misma y de una forma evanescente se evaporaría en la noche de la nada absoluta. Pero hay que tener en cuenta que Mailander, como buen schopenhaueriano, también en cierta sinergia con Schelling, encuentra que el individuo, y esto lo dice también literalmente, el ser humano es el mejor medio para la mortificación de las fuerzas. Esto tiene que ver con toda aquella cuestión que, desde una perspectiva más epistémica o intelectual, comenta Schopenhauer respecto a la idea de que el hombre es la objetivación más perfecta de la voluntad. No vamos a entrar en toda la cuestión de las objetivaciones de la voluntad de Schopenhauer, porque entonces ya no acabaríamos nunca, pero lo que hay que tener en cuenta es que Schopenhauer indica que justamente la voluntad se objetiva en individuos particulares en base al principio individuationis, ¿no? Es tiempo y espacio principalmente, y entonces
como digo, según Schopenhauer, la voluntad, que metafísicamente es entendida como algo infundado y por completo carente de razón y conocimiento, es objetiva de acuerdo a ideas, ¿no? Pero estas ideas, que son pues, las fuerzas químicas, las plantas, los animales, etcétera, están coronadas, por decirlo de algún modo, por una objetivación más perfecta, que es el ser humano. ¿Y por qué el ser humano es esta, o qué implica que el ser humano sea esta objetivación más perfecta? Pues que es el ser en el cual la voluntad y el entendimiento se han extendido lo suficiente como para que el entendimiento pueda volverse sobre la voluntad, aprender cuál es el sentido o la esencia, el qué de esta voluntad, que es el dolor y el sufrimiento en esencia, y entonces pueda estar capacitado para redimirse individualmente, en el caso de Schopenhauer, ¿no? Pues bueno, Mailander participa, eh, participa de toda esta tradición. También el propio Schelling, en el sistema de la libertad, como indica Borbujo, apunta que el hombre es la cúspide del proceso mediante el cual la naturaleza visible transita del mundo de los espíritus y el mundo corpóreo. Es decir, que el ser humano es como ese nexo entre estos dos mundos, que tampoco vamos a explicar de Schelling porque también sería muy extenso, ¿no? Entonces Maitlander está recogiendo toda esta cuestión. ¿Por qué la constitución del estado ideal es la conditio sine qua non de la aniquilación? Pues porque el ser humano es justamente el medio más perfecto que encontró Dios para aniquilarse, para mortificar el conjunto de las fuerzas. Por eso, vuelvo a repetir, solo si se llega a ese estado ideal, solo si se consuma este escenario social, político perfecto, las fuerzas estarán maduras, porque es el último punto al que debe llegar la humanidad. Volviendo a la cuestión inicial, eso demuestra una vez más que la muerte individual, el suicidio particular, no tiene relevancia ontológica ninguna. Si el hombre no llegase a ese estado ideal, pues las fuerzas seguirían sin estar maduras para la redención y tendría que, digamos, especulando un poco, ¿no?, volver a constituirse una humanidad o algún tipo de ser lo suficientemente autoconsciente como para poder volver a encaminarse hacia ese estado ideal, como decía, ¿no? En definitiva, y respondiendo de una vez por todas a la auténtica pregunta, ¿por qué el héroe sabio lucha en pro de la humanidad, significando este batallar no una sobeutaurilia, sino un acelerar la realización del estado ideal? Porque solo con el ingreso del hombre en dicho estado empezarán a estar maduras las fuerzas para su aniquilación. De la misma manera que solo con la llegada del verano se vuelven cerúleos los arándanos, ¿no? En este sentido, la constitución del estado ideal es el factum histórico que anuncia la consumación de la redención, por utilizar la expresión kantiana, el quiliasmo de la filosofía. Entonces, a modo de memorándum, pues querría señalar lo siguiente, ¿no? Que se demuestra que la filosofía de la redención, la filosofía del Erlösung, no es una apología del suicidio, sino que sencillamente se tolera e incluso se prescribe para aquellos que, fatigados y reeducados por la vida, no alberguen en su pecho más que desfallecidas fuerzas. Esta tolerancia compasiva frente a su suicidio, como decía, es uno de los puntos en que Mailander se muestra más próximo a nuestra sensibilidad contemporánea, a diferencia de Schopenhauer, que considera el sufrimiento como un escrúpulo típicamente judío. También Bansen, como también Harman, condenan el suicidio de forma enérgica. No obstante, Mailander es el único de la escuela pesimista que, como digo, se alinea con una cierta noción vestigial de lo que podríamos considerar la eutanasia, es decir, la buena muerte. Es evidente también que en pro de la recién dilucidada categoría del héroe sabio, que Mailander no pudo suicidarse por coherencia filosófica, habida cuenta de que no existe en el corpus teórico de su obra nada que lo prescriba o encumbre, como he dicho. Si Mailander hubiese tenido en mente la coherencia filosófica, pues, como decía, bien habría hecho en no suicidarse, encarnando la figura del héroe sabio. Entonces, pues se ha podido dar un somero repaso a toda la biografía del joven Mailander, y también se han abordado cuestiones doxológicamente relevantes que permiten dilucidar el error, como decía, de esta interpretación de la filosofía de la redención como una apología del suicidio. La filosofía del Erlösung, como cualquier filosofía que se precie, está libre de todo sintagma preposicional, no precisando de ningún atributo, ya que si la filosofía de Mailander es algo, no es una filosofía del suicidio, sino una filosofía de la redención. Pues bien, podemos ir acabando, he sido bastante parco y escueto, pero, como digo,
la cuestión es bastante evidente, ¿no? Eh, Pienso que además es útil empezar a dirimir todas estas cuestiones y ya desde una perspectiva más de análisis crítico, ¿no?, de la obra de Mailander. Pienso que es necesario hacer todo este tipo de tareas, ¿no? Hay mucha especulación bastante infundada a mi juicio respecto a la obra de Mailander y como son tópicos y sobre todo lugares comunes que incluso en ocasiones han servido para eh, pues rechazar la legitimidad de los sistemas pesimistas y desacreditarlos, pues justamente es como que los propios estudiosos en Mailander y pesimismo en ocasiones incurrimos en estos mismos prejuicios y acabamos dando vueltas y orbitando en torno a unas cuestiones que no se fundamentan ciertamente en cuestiones doxológicas, en cuestiones hermenéuticas de la obra, y esto nos aleja de ciertas cuestiones que son también muy relevantes y que permitirían avanzar a la ciencia filosófica en este tipo de campos, ¿no? Entonces pienso que este es uno de los más perniciosos y que existen muchos otros que también es pertinente y necesario derrocar para poder centrarnos propiamente en cuestiones canónicas y realmente más complejas de la filosofía de la religión, como por ejemplo la revisión kantiana que hace de Schopenhauer en el ámbito de la epistemología, la relación o no entre ciertos postulados de la física contemporánea y las elucubraciones de la física mainlanderiana, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, con esto doy por concluido mi presentación. Espero que haya sido, pues, si no ilustrativa, al menos entretenida para quien esté presente. Y bueno, si alguien tuviese alguna pregunta o alguna cuestión que quisiera comentar, pues lamento no poder dar respuesta de ellas debido a la diferencia horaria entre España y Colombia. Y, y bueno, pues resto a disposición del grupo Marasmo y de cualquier persona que tuviese a bien, pues comentar o criticar directamente mi postura sobre el tema. Muchas gracias.